Buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de ciencias sociales, ¿no? Le doy la bienvenida a una nueva semana. Bueno, siempre esperando nuevas cosas y tener nuevos conocimientos para el bien de nosotros. Bueno, esta semana nuestro tema es de Túpac Amaru II en nuestra independencia. En Aprendo en Casa por TV Perú se pasó pues hoy día, ¿no? El día de ayer, ¿no? Hemos visto que han hablado de Túpac Amaru II. Como nosotros sabemos, nuestro país es un país democrático, ¿no? Para ser un país democrático hemos tenido que pasar por muchas rebeliones, por muchas guerras, ¿no? Por muchas injusticias, las cuales han dado como resultado que nuestro país pues sea un país demócrata, ¿no? El cual se vuelve republicano. Pero detrás de ello, ¿no? Nosotros sabemos que hay personajes muy importantes los cuales actuaron en esta independencia de nuestro país, los cuales dieron su vida, ¿no? Y los cuales fueron un símbolo o fueron héroes, ¿no? De nuestra independencia. Ahora dice, explicamos la importancia de la rebelión de Túpac Amaru II en el proceso de la emancipación e independencia del Perú, ¿no? Nuestra independencia, como les digo, tuvo muchos acontecimientos, los cuales trajeron consigo muchas cosas para bien y también cosas para mal, ¿no? En el videíto que nosotros hemos observado en Aprendo en Casa TV Perú, nos dicen que hay teorías acerca de cómo se dio pues esta independencia del Perú. Algunos dicen que fue concedida, otros dicen que fue concebida, otros han dicho que lo hemos conseguido, ¿no? Entonces hay muchas teorías las cuales cada uno de nosotros podemos optarla de acuerdo al punto de vista del cual nosotros estamos de acuerdo. Dice, durante el siglo XVIII las estructuras del poder colonial fueron afectadas por un conjunto de levantamientos e insurrecciones indígenas originadas pues por el malestar social ante las medidas reformistas aplicadas por los Borbones. Según la historiadora Scarlett Opelán, en el siglo XVIII se produjeron casi 100 levantamientos en contra de las autoridades coloniales, ¿no? Vamos a ver abusos de corregidores en el sistema de repartimientos y la introducción de reformas borbónicas, ¿no? Ahora, abusos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no todos no todos eran tratados por igual, es por eso que el pueblo buscaba una igualdad, es por eso que el pueblo buscaba una independencia, ¿no? Buscaba que no dependiéramos de la corona española, más bien, sino que nos volvamos en un estado democrático, el cual pudiera decidir, el cual pudiera la persona tener sus propias ideas, pudiera opinar, pudiera dar soluciones ante un problema. Pero, ¿quiénes eran los Borbones? ¿Y qué eran las reformas borbónicas, no? Bueno, las reformas borbónicas, vamos a ver, cuando hablamos nosotros de reformas, estamos hablando de un cambio. ¿Y por qué borbónicas? Porque venían de la dinastía Borbón, ¿no? De la dinastía Borbón que venían de Francia, ¿no? Eran aquellos reyes los cuales gobernaban. Los Borbones eran los reyes de Francia los cuales gobernaban. Y ellos querían cambios. A eso se les llamaban reformas borbónicas, ¿no? Estas reformas borbónicas se van a imponer para hacer cambios en nuestro virreinato del Perú y para poder cambiar el sistema político, económico, social, ¿no? De ese tiempo. Ahora, los ascensos de los Borbones al poder español. Mira, las reformas borbónicas, esta dinastía llegó al trono español e introdujo cambios tantos políticos, económicos, sociales, administrativos. Pero ¿cuál era su objetivo? Pues su objetivo era obtener el máximo provecho de sus colonias, ¿no? Eso era su objetivo. Vamos a ver a Carlos II acá, que él pertenecía de la dinastía de Habsburgo, ¿no? Algo para que te quede claro, ¿no? Cuando se da el virreinato del Perú, nosotros vamos a tener dos dinastías las cuales van a estar en ese virreinato. Vamos a tener la dinastía de Habsburgo y la dinastía de Borbón. La dinastía de Habsburgo son los de españoles y la dinastía de Borbón son los de franceses. Entonces,
acá nos estamos ubicando en Carlos II, que él va a pertenecer a la dinastía de Habsburgo. Pues él murió en 1700 sin dejar descendencia. Entonces, ¿eso qué va a conllevar? Se va a conllevar a un conflicto interno, el cual se conoce como la Guerra de la Sucesión Española, que va a durar entre el año 1701 y 1713. ¿Esto por qué va a culminar? Esto va a culminar con la victoria de Felipe de Anjou de Francia, que lo hemos visto, ¿no? Las semanas anteriores, ¿no? Que ya hemos tenido un contexto de esto, ¿no? Coronado Felipe V de España, ¿no? Y es así, pues, donde se comienza o donde se da inicio a la dinastía de Borbón. Ahora, y como estamos hablando en este contexto, ¿quién era Túpac Amaru II? Porque en ese contexto, en nuestra historia del Perú, pues van a aparecer, como les digo, para que se dé nuestra independencia, van a aparecer héroes, van a aparecer personajes de rebeliones, y uno de ellos, pues, es José Gabriel Condorcanqui Curaca de Tinta, de Tungazuca y de Surimana, ¿no? Eso lo han mencionado en el videíto que hoy día hemos visto de Aprendo en Casa, ¿no? Han recorrido todas esas ciudades, Tungazuca, Surinami y también el lugar donde nació Micaela Bastidas, ¿no? Ahora, mira, acá hay unas características. Se vio afectado por el aumento de la explotación, ¿no? Y el incremento fiscal por las reformas borbónicas, ¿no? Como les digo, las reformas borbónicas implementadas al Virreinato del Perú, pues van a hacer un cambio. Y este cambio, ¿a quién va a afectar? Va a afectar a José Gabriel Condorcanqui, que era un curaca, ¿no es cierto? Ahora, se proclama descendiente de Túpac Amaru I, último de los incas de Vilcabamba, y se hizo llamar Túpac Amaru II, que eso ya lo debemos saber por historia, ¿no? Se dedicaba al comercio a través de la Sierra Sur, ya que poseía un negocio de mulas, ¿no? Esa es una característica primordial de la vida de Túpac Amaru. El 4 de noviembre de 1780, apresó al corregidor Antonio de Arriaga y ordenó su ejecución. Pues fueron los indicios para que él fuera capturado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo él, va a luchar, ¿no? Va a hacer sus rebeliones para poder lograr nuestra independencia y no depender, pues, de la corona española. Ahora, las reformas borbónicas en el virreinato en el siglo XVIII, vamos a ver el contexto de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Se aplicaron en el Perú ya en el año 1776, ¿no? Vamos a ver que va a haber un visitador el cual tiene como nombre José Antonio de Areche. Él va a aplicar con excesivo rigor a los criollos, van a aplicar diferentes diferencias sociales, ¿no? En diferentes sectores, como por ejemplo, en lo que eran los curacas, ellos van a ser intermediarios entre el Estado colonial y los indígenas, y la presión fiscal los puso en dificultades. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues como van a aparecer las reformas, ellos eran los que cobraban los tributos. Entonces, en ese tiempo va a haber una dificultad porque ya esta reforma ya no va a ser así, ellos ya no van a tener esa función. Otro eran los comerciantes del sur andino y el Alto Perú, pero fueron afectados por el alza de la alcabala y la aduana de La Paz. Sabemos que en ese tiempo habían, así como nosotros ahora se paga un tributo, en ese tiempo pues también habían tributos como el alcabala y la aduana, la cual se tenía que pagar, por ejemplo, para el comercio, ¿no? También habían se pagaban cuando ibas a vender una casa, ¿no? El 5%, a veces el 15%, de acuerdo a lo que estaba estipulado o de acuerdo a lo que decía la corona española en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo afectó a las comunidades indígenas? Pues ellos pagaban tributos y trabajaban en las mitas y pagar exorbitantes precios de reparto de los corregidores. Entonces, ahí vamos a ver el descontento de la población, ¿no? Pues al pagar más tributo va a hacer de que ellos pues no tengan los recursos necesarios para poder solventar sus necesidades, ¿no? Y en los mestizos, pues los mestizos les preocupó la intención de Areche de imponerles un tributo similar al indígena, ¿no? Entonces a él lo asustó porque a veces los
los mestizos pues no trabajaban por igual que los indígenas, entonces su sueldo o su salario se podría decir o los recursos que recibían pues eran menores, entonces a ellos comenzaron a asustarse, ¿no? O comenzaron a preocuparse en ese contexto. Acá vamos a ver los enfrentamientos y desenlaces pues ya de la rebelión, ¿no? Inicialmente participaron indígenas, vamos a ver también a criollos, vamos a ver a mestizos y a negros, demandando al Estado colonial la abolición del reparto, la alcabala, la aduana y la mita de Potosí. Sabemos que en ese tiempo Potosí pertenecía al virreinato del Perú, ¿no? Entonces, más que nada, esa rebelión se dio a causa de aquellos recursos ilegales los cuales se estaban cobrando, ¿no? O cuales estaban haciendo un alza, ¿no? Como el reparto, como el alcabala, y que a ellos no les parecía correcto. Se dice que al hacerse más radical la rebelión se perdió el apoyo de los sectores no indígenas. Entonces, vemos acá que el virrey Agustín de Jáuregui, por ejemplo, vemos acá una línea de tiempo, ¿no? Dice, en 1784, el 4 de octubre, digo de noviembre, Tinta, Cusco, ¿no? Se inició la rebelión. Se da inicio a la rebelión. El 10 de noviembre, ¿ya? Ejecución del corregidor Antonio de Arriaga, ¿no? Que Túpac Amaru lo había agarrado. El 16 de noviembre se decreta la libertad de los esclavos, ¿no? El 18 de noviembre se da la victoria en Sangarará y se retira al Alto Perú, ¿ya? En 1781, después de un año, el 6 de abril, se derrota en Checapcupe y Combopata. Y el 18 de mayo, pues, se da la ejecución de Túpac Amaru II, ¿no? De repente acá ustedes dicen acá, mira, el alcabala, lo que hemos mencionado anteriormente, es un impuesto de la corona española que se aplica a todas las transacciones mercantiles, lo cual tiene que ver con la compra y venta, ¿no? Acá hemos visto una línea de tiempo muy explicada, los cuales nos explica la transacción de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Sabemos que él muere el 18 de mayo de 1781, el cual fue su ejecución, que ya todos los podemos observar acá como que ha sido jalado por 4 caballos de acuerdo a las extremidades, ¿no? Que es una ejecución muy brusca, el cual da tristeza porque es una persona la cual ha luchado por los derechos o para mejorar el sistema económico, político, social de ese entonces como que da un poco de tristeza, pero luego pues es reconocido como un héroe. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que trajo pues la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? El abismo social entre criollos e indígenas. Dice, murieron aproximadamente 100.000 personas y hubo colapso demográfico en el sur andino, o sea, la demografía se va a reducir. Las autoridades coloniales tomaron medidas radicales, ¿como cuáles? Se prohibió las manifestaciones artistas o literarias que aludía al pasado inca. Bueno, eso sí lo he escuchado y es muy característico, ¿no? Aquellas personas que eran historiadores en ese tiempo o eran cronistas, ¿no? Pues no podían escribir ninguna narración histórica del pasado inca. Era una prohibición, ¿no? Que aparece la Santa Inquisición y no quieren que escriban esos documentos. Se suprimieron los títulos nobiliarios indígenas, ¿no? No iban a pagar los títulos, ¿no? Otro, se prohibió hablar quechua o usar símbolos incaicos, ¿no? Todo lo que estaba relacionado a lo que eran los indígenas, ¿no? Entonces no querían saber nada, eso eran unas de las consecuencias que trajo esa rebelión. Se debilitó la élite andina y la población indígena quedó fragmentada, ¿no? Se van a separar de acuerdo por diferencias ideológicas, cada uno pensaba de la manera diferente, ¿no? Se abolió el sistema de reparto y se reemplazó los corregimientos por intendencias, ¿no? Esas fueron unas causas de las rebeliones porque como no se trabajó de la manera correcta los corregimientos, se van a implantar las intendencias que eran lo mismo pero solamente que cambiaba el nombre. El Perú se convirtió pues en el bastión militar hispano en América, ¿no? Y bueno, ahí llegamos al fin de nuestra diapositiva.
siempre haciendo nuestra alimentación, ¿no? Retroalimentación, digo. Lo importante es que ustedes, chicos, puedan reconocer la importancia de Túpac Amaru II en nuestra independencia del Perú. Vemos que a través de la historia, ¿no? Es importante conocer nuestro pasado, ¿no? Para poder comprender nuestro presente, el por qué somos una república, el por qué nos volvimos un país independiente, a causa de qué, a causa de un personaje como es Túpac Amaru II, el cual hizo diferentes acciones para poder lograr, pues, mejorar, pues, los impuestos que había, como el alcabala, la aduana, no trabajar mucho en la mita minera, los repartos. Entonces él dio se podría decir, ¿no? Dio su vida hasta la de su esposa, Micaela Bastidas, ¿no? Y de sus hijos, en los cuales sacrificaron su vida para poder lograr nuestra independencia del Perú, aunque ellos no supieron, ¿no? Que lo hicieron, pero nosotros sabemos y debemos reconocer la importancia de estos personajes en nuestra historia del Perú y que tuvieron que atravesar para poder conseguir esto, ¿no? Y cómo es importante la ideología que él tenía para poder lograr, pues, esta independencia del Perú. ¿Ya? Entonces, chicos, es importante reconocer las características de Túpac Amaru II, ¿no? Y cómo él ha influido mucho en nuestra ideología de cada uno de los peruanos que reconocemos la importancia de nuestra independencia, ¿no? Y qué tristeza, como les vuelvo a repetir, nos da pues esos acontecimientos que él vivió, ¿no? Y que tuvo que pasar, pero gracias a él pues ahora somos un país independiente, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos hasta la siguiente semana y espero pues que hayan comprendido bien nuestro tema de hoy. Chao.